La pregunta es, ¿cómo sabe el sistema operativo a cuál segmento se está referenciando? Hay diferentes propuestas, ¿cierto? Una de las más usadas fue la propuesta explícita, el explicit approach. Básicamente, ¿cuál es el explicit approach? Es básicamente tomar de la dirección, del espacio de direccionamiento virtual, de esa dirección virtual, tomar unos pocos bits, los bits más significativos, para indicar cuál es el segmento que se está utilizando. Entonces, la división en segmentos se hacía basado en los bits más significativos de la dirección. Entonces, por ejemplo, cuando se quería acceder, por ejemplo, a la dirección virtual 4200, si usted convierte ese 4200 en valores binarios con una representación de 13 bits, va a tener algo como esto, ¿cierto? Entonces, esto es el valor binario correspondiente a este valor decimal, ¿cierto? Ese valor binario correspondiente a ese valor decimal, entonces lo que hace el sistema operativo o el sistema de hardware es tomar estos dos bits, 0 y 1, por ejemplo, para direccionar uno de los segmentos. Si usted tuviera acá, por ejemplo, 0, 0, estuviera direccionando el segmento de código. Si tiene 0, 1, el segmento de heap. Si tiene 1, 0, el segmento de stack. Si tiene, por ejemplo, 1, 1, pues no está referenciando ningún segmento válido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso era así, ¿sí? Luego, el resto de bits se convierte en el offset. Entonces, si ustedes recuerdan que yo manualmente hacía digo, 4200 menos 4096 para saber cuál es el offset de una dirección. Ya esto, como resta, no se hace, sino que lo que se hace es simplemente dividir el espacio del segmento en las dos posiciones más significativas y el espacio del offset en el resto. Entonces, a nivel de sistema, el sistema no se pone a hacer resta, no se pone a hacer divisiones, lo único que hace el sistema es tomar los dos bits más significativos para saber cuál es el segmento y el resto de bits para saber cuál es el offset en el cual se quiere hacer una referencia a memoria. ¿Listo? Otro tema es el segmento de la pila, que es un segmento particular. ¿Por qué es un segmento particular? Porque la pila crece hacia atrás, ¿cierto? O sea, la pila no crece hacia adelante, pues como nosotros estamos normalmente enseñados, pues de las posiciones de memoria, ¿cierto? Lo que es intuitivo es que crezca hacia adelante, la pila crece hacia atrás. Entonces, ¿cómo hace el sistema operativo para gestionar ese crecimiento de la pila hacia atrás? Entonces resulta que se requiere un soporte adicional en hardware. ¿Cuál es el soporte adicional en hardware? Que cuando nosotros determinemos cuál es el registro base y el tamaño de un segmento, también vamos a tener un bit indicando cuál es el sentido de crecimiento de ese segmento. Entonces, para el código y para el heap, el sentido de crecimiento es positivo. Quiere decir que cada vez va aumentando sus direcciones. Mientras que para el stack, si tenemos un 0, significa que el sentido de crecimiento es negativo. Quiere decir que cada vez va utilizando direcciones menores. Teniendo este soporte en hardware, el hardware entonces ya puede actuar en consecuencia para saber cuál es el sentido de crecimiento de un segmento y poder asignar memoria de manera adecuada. Entonces, este fue pues uno de los elementos pues necesarios para determinar cómo funcionaba este mecanismo de segmentación. Un evento pues interesante con la segmentación es que permitió desarrollar nuevas funcionalidades muy interesantes. Por ejemplo, es normal que cuando un código se esté ejecutando, él tenga partes en el código de programación que son funciones que muchos otros códigos están ejecutando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, particularmente para la región de código, usted tiene el código que usted hizo en su programa, pero ese código, por ejemplo, utiliza la función printf y el código de la función printf lo utilizan cientos de procesos también al mismo tiempo en un sistema. Entonces, es normal que nosotros queramos compartir ciertas regiones de memoria de procesos
particularmente las regiones de código, que hoy en día los sistemas modernos, por ejemplo, utilizan mucho ese mecanismo, ¿cierto? En un sistema moderno, por ejemplo, cuando usted tiene su código, ¿sí? El código de las librerías estándar, por ejemplo, es un código que es normalmente compartido entre diferentes procesos. Usted tiene el código de las librerías estándar, ¿sí? Y usted tiene, digamos, el proceso A y el proceso B, que ambos utilizan la función printf. Entonces, básicamente, esta región donde se encuentra el código, las instrucciones de máquina de las librerías estándar puede ser compartidos por diferentes procesos. ¿Cómo se implementa eso entonces a nivel del sistema operativo? El sistema operativo puede permitir que ciertos segmentos de código puedan compartirse, ¿sí? Y lo que necesita para para poder soportar que se puedan compartir esos segmentos son bits de protección. Básicamente indicando, por ejemplo, que cada segmento puede tener, digamos, diferentes niveles de protección. Los permisos normales de protección, bueno, son permisos de lectura, escritura y ejecución. Entonces, por ejemplo, un segmento de código puede ser compartido sin ningún problema si él se mantiene en lectura, o sea, si solo tiene permisos de lectura y ejecución, no de escritura. De manera que ese segmento de código se garantice que sea el mismo durante la ejecución de diferentes procesos. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, el proceso B y el proceso A están compartiendo esta porción de código y el proceso B tiene la capacidad, por ejemplo, de cambiar el código que se va a ejecutar, modificar estas posiciones de memoria, resulta que el proceso A entonces va a ejecutar cosas diferentes. Entonces, para garantizar que se comparta de manera segura, se dice, vea, ambos procesos tienen solo acceso de lectura, no de escritura, de lectura y de ejecución, ¿cierto? Entonces ellos pueden leer las instrucciones, pueden ejecutar las instrucciones, pero no pueden modificarlas. Entonces eso garantiza que el sistema mantenga ese control sobre esas regiones de código compartidas, ¿sí? Entonces, la segmentación nos permite tener regiones de código compartidas, lo cual es muy útil en sistemas modernos, a costo de tener un nuevo, digamos, un valor en hardware nuevo, que es, digamos, los permisos de cada segmento, pero que a nivel de usabilidad del sistema vale la pena pues gastar esa información adicional, esos recursos en hardware adicionales para poder entonces obtener un mejor desempeño. Listo. Bueno, ya como finalizando, podemos decir lo siguiente también, que la segmentación se puede implementar de manera a grano fino o a grano grueso, ¿cierto? El coarse grain o el fine grain, ¿cierto? A grano grueso significa que yo tengo pocos segmentos, nuevamente, por ejemplo, puedo tener 3 segmentos por proceso, ¿sí? Esto era muy útil en los primeros sistemas porque generalmente los procesos eran pequeños. Cuando la imagen de memoria o ese espacio de direccionamiento de los procesos empezó a ser cada vez más grande, entonces ya no era tan fácil ubicar la memoria de estos segmentos que ya eran grandes. Entonces, la técnica que se sugirió fue hacer una segmentación de grano fino. Entonces, básicamente tenemos muchos segmentos por proceso. Ahora, tener muchos segmentos por proceso significa que ya necesitamos nuevamente un soporte adicional en hardware, que es básicamente una tabla de segmentos por proceso. Entonces ya cada proceso no va a tener 3 valorcitos básicos, sino que puede tener pues decenas o centenas de valorcitos, de segmentos, para tener sus propios registros bases y su propio registro límite. ¿Listo? Entonces, este era, digamos, esto es cómo evolucionaron estos sistemas a nivel de los procesos, cuando teníamos procesos pues más grandes.